A partir del ejercicio número 3 de esta práctica 6, vamos a desarrollar los distintos procedimientos que nos permitirán estimar los mismos tres parámetros que vimos anteriormente, esto es, la media poblacional mu, la varianza poblacional sigma cuadrado y la proporción poblacional p, pero a través de lo que se conoce como la estimación por intervalos, que se manifiesta a través de la construcción de los intervalos de confianza. Según ustedes vieron en el material teórico de la cátedra, un intervalo de confianza es un intervalo de extremos aleatorios que contiene al verdadero valor del parámetro con una probabilidad igual a 1 menos alfa, denominada nivel de confianza. O sea, es importante tener presente que dicho intervalo tiene extremos o límites aleatorios y que ese intervalo podrá incluir o no al verdadero valor del parámetro. Cuando se plantea la construcción del intervalo de confianza, se establece cuál es la probabilidad que se pretende acerca de que el intervalo contenga el parámetro. Esa probabilidad, denominada nivel de confianza, cuya notación es 1 menos alfa, generalmente se establece en valores altos a partir de 0,90 hasta 0,99, bueno, un poco más. Obviamente nunca se puede llegar a la certeza, es decir, no podemos construir un intervalo de confianza con 1 menos alfa igual a 1, ¿cierto? Pero sí podemos trabajar con 0,98, 0,99 o, si se quiere, un poco más. Bueno, está claro entonces, repito, que los extremos o límites del intervalo son aleatorios. Habitualmente, en el cálculo de probabilidades, cuando se plantea un intervalo, los extremos del intervalo son valores fijos y en términos centrales la variable aleatoria. Entonces lo que se calcula es la probabilidad que la variable aleatoria tome algún valor dentro de ese intervalo. Ahora, en la estimación por intervalo, el que se va a mover es el intervalo. Se moverá de acuerdo con la muestra que se seleccione, ¿cierto? Entonces, el intervalo puede o no contener al parámetro y se establece una probabilidad llamada nivel de confianza de que efectivamente lo contenga. Bueno, entonces vamos a conocer cómo obtener intervalos de confianza para la media poblacional, para la varianza poblacional y para la proporción poblacional. El parámetro que nos ofrece una diversidad mayor en cuanto a los procedimientos aplicables es la media poblacional mu. En cuanto a la varianza poblacional sigma cuadrado y la proporción poblacional p, hay un único procedimiento para cada uno de ellos. Abordaremos primero el estudio de los intervalos de confianza para la media poblacional mu. El primer caso que veremos en el ejercicio 3 supone que se quiere estimar mediante un intervalo de confianza la media poblacional mu de una distribución que está normalmente distribuida y su varianza es conocida. El ejercicio nos dice, se supone que la cantidad de llenado de botellas de bebida gaseosa se distribuye de manera normal, con una media de 2 litros y una desviación estándar de 0,10 litros. El gerente quiere verificar el valor de la media y para ello se selecciona una muestra de 6 botellas. Se mide con precisión el contenido de cada una de ellas y se obtiene una media, acá la rayita de la media muestral quedó debajo, una media muestral igual a 1,93 litros. Calcule un intervalo de confianza de 95% para estimar la media poblacional. Ese 95% obviamente se transforma en una probabilidad 0,95, esto es, en este caso, 1 menos alfa es 0,95. Bueno, acá si bien se especifica un valor de la media de 2 litros,
Ese es el valor, digamos, que corresponde, podríamos decir, a los estándares de calidad, si todo funciona bien. El gerente ahora quiere verificar si efectivamente el proceso de llenado se mantiene ajustado de tal manera que el promedio de todas las botellas se pueda considerar que sigue siendo de 2 litros. Por lo tanto, en esta instancia de nuestro problema, consideramos que mu es desconocido. En cambio, la desviación estándar 0,10 no está en cuestión, por lo tanto lo tomamos como un valor conocido. Quiere decir que acá tenemos una muestra de tamaño 6, son 6 las botellas, es decir, X1, X2 hasta X6, donde cada XI indica el contenido de bebida de la iésima botella. Iésima botella quiere decir la primera, la segunda, la sexta botella de la muestra. Cada XI, de acuerdo con la información que tenemos, tiene una distribución normal de media mu, desconocida, y varianza 0,10, que era la desviación estándar, al cuadrado. Ustedes conocen ya que los intervalos de confianza en cada caso se desarrollan a partir de una variable aleatoria que se denomina función pivote. La función pivote es una variable aleatoria que es función de la muestra y del parámetro, pero su distribución muestral no depende del parámetro y es conocida en forma exacta o aproximada, según veremos. En el caso que nos ocupa, es decir, cuando se quiere estimar la media de una distribución normal cuya varianza es conocida, la función pivote es esta variable aleatoria que ya conocemos del práctico anterior, que es media muestral menos media poblacional sobre sigma dividido raíz de n. Esta variable aleatoria tiene una distribución normal estándar, si la muestra se seleccionó de una población normalmente distribuida, y por eso se denomina z. En nuestro caso, sigma vale 0,10 y la muestra es de tamaño 10, por lo tanto podemos reescribir la función pivote ya reemplazando sigma y n por los valores que corresponden a nuestro problema. Y de esta forma nos queda que la función pivote ahora tenemos, bueno, obviamente mu es el parámetro, seguirá siendo desconocido, y x media es la variable aleatoria, cuyo valor se conocerá cuando se seleccione la muestra. Bueno, el intervalo de confianza, en este caso, basado en la distribución normal, que ustedes ven cómo se llega al mismo en el material de la cátedra, tiene esta forma, es decir, el intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para estimar el parámetro mu, tiene como extremo inferior media muestral menos z sub alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, y media muestral más z sub alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. ¿Quién es z sub alfa sobre 2? Es el denominado valor crítico de la distribución normal estándar, que lo tenemos que encontrar en esa tabla nueva que aparece en A24 junto con la tabla de los valores críticos de la distribución T de Student y chi cuadrado. El procedimiento para encontrar ese valor es primero determinar cuánto vale alfa sobre 2. En nuestro problema, 1 menos alfa, según dijimos, es 0,95. Por lo tanto, alfa es 0,05, alfa sobre 2 es 0,025. Quiere decir que nuestro valor z, acá le faltó el subíndice, el valor z sub 0,025 es el que tenemos que buscar. Es una nomenclatura en la cual el subíndice indica cuál es la probabilidad o área bajo la curva de la función de densidad del modelo que corresponda a la derecha del punto crítico. O sea, el z sub 0,025 es un valor de la variable normal estándar z tal que la probabilidad a la derecha de dicho valor es 0,025. Si bien ese valor se puede localizar en las tablas que ya conocemos de la distribución normal, la tabla de los valores críticos es más práctica y nos permite
trabajar de esta manera. El dato que tenemos es alfa sobre 2, 0,025. Como ocurría antes con la distribución normal, tratándose de una probabilidad, tenemos que mirar en la parte interior de la tabla. Acá la tabla solamente tiene una sola página donde los valores de z son solamente positivos. Por lo tanto, buscamos dentro de la tabla 0,025, en este caso lo encontramos con exactitud. Luego leemos en el margen izquierdo y en el margen superior y formamos 1,96, ¿verdad? De esta forma, entonces, el valor crítico z sub 0,025 que faltó en la denominación es igual a 1,96. Por lo tanto, el intervalo de confianza nos va a quedar la media muestral, que todavía es variable aleatoria, porque si bien está el dato en el enunciado, suponemos que a esta altura de la tarea todavía no se tomó la muestra, menos 1,96 por 0,10 sobre raíz de 6, y el extremo superior, media muestral, más 1,96 por 0,10 sobre raíz de 6. Ahora sí, llegado a este punto, solamente nos resta conocer dentro del corchete cuánto vale la media muestral. Entonces, se supone que se toma la muestra, es decir, las 6 botellas, se mide el contenido de gaseosa, se calcula el contenido promedio para la muestra y dio 1,93 litro o 1,93 litros. Entonces se reemplaza la media muestral variable aleatoria por la media muestral estimación puntual, ¿cierto? 1,93. Bueno, y se hacen los cálculos y llegamos que el intervalo de confianza tiene extremos 1,85, 2,01. ¿Cómo se interpreta este intervalo? Bueno, estimamos con un nivel de confianza del 95%, esto es 1 menos alfa 0,95, que el verdadero contenido promedio de las botellas es algún valor que está contenido en el intervalo, cuyos extremos son 1,85, 2,01 litros. Seguimos sin conocer el verdadero valor de mu. Tenemos ahora una estimación por intervalo que es un enfoque mucho más amplio que la estimación puntual, porque además de que en lugar de darnos un único valor nos da un intervalo, tiene una medida de la confianza de la estimación, que es 1 menos alfa, medida probabilística. En el punto B nos dice cuál es el margen de error o error de estimación de ese intervalo. El margen de error se lo suele identificar con una letra epsilon y es lo que se resta y se suma al estimador puntual media muestral para llegar a los extremos del intervalo. O sea, es esta expresión z sub alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, que resta y suma a la media muestral para llegar a los extremos del intervalo. Por lo tanto, este es el error de estimación, que en nuestro caso, volvemos a hacer el cálculo, es 0,08. Por lo tanto, la longitud del intervalo de confianza, que es 2 veces el margen de error, es 0,16. Tal cual podemos verificar si hacemos la diferencia entre 2,01, que es el límite superior, menos 1,85, que es el límite inferior. Después nos pide cuál deberá ser el tamaño de la muestra, o sea, cuántas botellas se deberían seleccionar si se quiere ahora mejorar el margen de error de tal manera que el mismo sea menor que 0,05. En nuestro problema, ¿cuánto vale el margen de error? 0,08. Resulta que ahora se pretende que ese margen de error sea menor que 0,05. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar una muestra más grande, ¿cierto? Si quiero mejorar el margen, quiero disminuir el margen de error, esto hará que la longitud del intervalo de confianza disminuya. Por lo tanto, en tal caso se dice que la estimación tiene mayor precisión, porque el intervalo tiene los límites más cercanos. Si queremos mejorar la precisión sin
perjudicar el nivel de confianza, esto es mantener el nivel de confianza en 0,95 y un error de estimación menor que 0,05, el camino, el curso de acción disponible es tomar una muestra más grande. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Nuestro margen de error, 1,96 por 0,10 sobre raíz de 6, ahora pasará a ser 1,96 por 0,10 sobre raíz de n, que es la incógnita. Y ese margen de error tiene que ser menor que 0,05. Bueno, operamos algebraicamente, despejamos n y nos da que n es mayor que 15,37. Como n indica cantidad de botellas que deben seleccionarse para medir el contenido, lógicamente tiene que ser un número entero. En este caso, si bien la fracción que excede 15 es menor que 0,5, siempre conviene redondear hacia arriba, porque si redondeamos para abajo no se estará cumpliendo el objetivo que el margen de error sea menor que 0,05. Entonces, n mayor que 15,37 indica que n tiene que ser mayor o igual que 16. Es decir, entonces, para que el margen de error resulte menor que 0,05, el número de botellas a seleccionar deberá ser de 16 o más.